Ese momento en que tu novela favorita te abandona y tú solo quieres que te abracen o que te distraigan. Libros Diazepam. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. El podcast de hoy va dirigido especialmente a quien a veces no quiere pensar, ni sufrir, ni sentir demasiado. Para quienes han salido emocionalmente destrozadas de una novela y necesitan un abrazo literario, o al menos algo que no nos haga llorar en el tren cuando vamos al trabajo. Hoy vamos a hablar de esa sensación de vacío que dejan los libros demasiado intensos, demasiado buenos o demasiado. Y de que por qué a veces lo que necesitamos no es una obra maestra, sino una novelita ligera que no nos pida nada, sin compromiso, sin lágrimas, como un rollo de verano, pero sin sudores. Sandra Bravo, Marta González Peláez, Noelia Zulueta, bienvenidas. Soy Delia Ardel, servidora, a un nuevo episodio de nuestro podcast Contra la Portada. Y desde la portada, ya te has ido tú directamente a la romántica. Desde la contra cosas. Desde. Me estaba quedando, Bueno, este es nuestro toque. Desde la contraportada, Libros Diazepam. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, qué pedazo de presentación, ¿no? Sí, clarísima. Te vamos a dejar aquí todos los días. El toque final de la equivocación ha sido para que Marta ponga música del Titanic y lo sabemos todos. Os gustó, ¿eh? Nos encantó. Sí, la música del Titanic no podía faltar. Tenía que haberlo practicado mejor. Es que no lo tenía escrito justo eso. Bueno, nada, lo que te decía. Como venimos con novelas Diazepam, tú ya estás pensando ahí en novela romántica y ya te has puesto ahí, pues claro, contra la portada. Contra Diazepam. Bueno, os comentaba, chicas, que cuando lees algo demasiado lo que sea, hay veces que nos quedamos con una especie de resaca emocional, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez? Sí, muchas. Y bueno, yo os quería preguntar, ¿no? ¿Cuál fue ese libro que os dejó emocionalmente tiradas en la cuneta? Ese que dijisteis, joder, que madre mía, qué soponcio me he pegado con esto. ¿Queréis empezar alguna, Sandra, que te he visto con intención? Venga. Sí, no sé, porque estaba pensando justo, y creo que lo mencioné el otro día, en un libro que era la biografía de es la biografía de James Rhodes, que es un pianista británico y demás, pero que vive en España. Además, es muy gracioso, adora España y escribe con un español perfectísimo. Pero es un hombre que tuvo una historia durante su infancia muy, muy dura, con abusos y demás, y lo narra desde su perspectiva. Y como te habla de los ingresos psiquiátricos, de cómo los vivía él, de sus rasgos de personalidad también un poco más complicados y demás. Y la verdad es que, es muy intenso, lo leías y te ponías ahí un poco en la piel del propio autor y, sí, fue duro. Y te deja resacosa eso, ¿eh? Totalmente, vamos. Además me lo bajaba a la playa en plan como un poco suicidio, ¿sabes? En plan de, estoy yo aquí descansando tirada en la arena y qué necesidad tengo de estar sufriendo. Joder, es que cuando los libros tratan de temas de abusos y además sabes que están basados en experiencias reales, que tendrá una parte novelada, pero sabes que lo que estás leyendo es real. Me leí yo uno hace relativamente poco que pasaba eso y es que lo lees con el estómago encogido, ¿eh? Totalmente. Incluso aunque no estén perfectamente escritos, pero se te revuelve un poco todo. A mí lo que me pasa, que no sé si os pasará a vosotras, es que también hay como varios tipos de resaca en función también de la historia que te hayas leído, porque están las resacas tristes, ¿no? Que te quedas como un vacío de saber más de los personajes. Luego están las resacas estas como de enfado, de ostras, pues no me ha gustado, yo pensaba que me iba a gustar o no me ha gustado el final, qué decepción, ¿no? Un poquito. Entonces, también del libro, dependiendo de la historia que sea, hay varios tipos de resaca. La resaca nostálgica, que te ha gustado tanto, sí, que acabas y es como, ¿y ahora qué hago con mi vida? No quiero seguir sin Sí. Y bueno, Marta, ahí te quería yo cazar a ti, porque ahora que lo dices, ese tipo de libro que te da esa resaca fuerte, pero en el plan, es que no puedo empezar nada más, es que no me siento preparada. Es que si empiezo otra cosa, es que como si le estuviera poniendo los cuernos a esa pedazo de novela que me acabo de leer, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? Me pasa. O sea, yo tengo que admitir que literariamente soy muy promiscua, cambio mucho de género, cambio mucho de libro, entonces tampoco me dura demasiado. Pero esa sensación de necesito dedicarle más tiempo a este libro,
sí que me ha pasado. Ya mencioné en el podcast pasado a Bora Chung, así que no la voy a volver a mencionar aunque acabe de hacerlo. Pero me ha pasado con un libro que además era una novela de Diazepam, ¿vale? O sea, era una novela de Diazepam que me dejó resaca. Que fue... Espera. Es que me ¿Una gustó novela de mucho. Yo no Diazepam quería- te dejó resaca? Sí, porque era como volver de vacaciones. ¿Vale? O sea, tuve, ¿cómo se llama eso? Depresión postvacacional. Pues depresión postlectora, porque tenía que volver a mi vida normal y a lecturas más complejas, más tristes, y yo me quería quedar allí. ¿Cómo era el libro? Dramones y mazmorras. Ay, te vi ponerla en Instagram. Me suena No mucho. lo tengo aquí porque me gustó tanto que se lo he dejado a mi amiga, pero bueno, puedo enseñar la segunda parte. Esta no me gustó tanto, pero bueno, se ve un poquito el rollo. Mezcla romance ligero y cosas frikis. Dungeons and Dragons sobre todo. Yo me leí hace poco, esto no era novela, era un ensayo, Las hijas horribles, de Blanca La Casa Carralón. Es un ensayo sobre la relación de madres e hijas, ¿no? Y ponía pues, muchos ejemplos, muchos casos reales, una perspectiva feminista, ¿no? De cómo el rol de género de madres y mujeres pues, se vierte sobre las hijas, ¿no? Esa especie de compromiso no firmado que por ser hijas tenemos con las madres y las madres con las hijas, ¿no? Y la verdad es que fue bastante duro para mí, ¿no? Pues porque toca un tema pues bastante, jolín, pues yo creo que nos toca a todas, ¿no? Y sí que es verdad que esta vez fue como una especie de resaca de, ostras, ha sido pesado, ¿no? Porque a mí en concreto los ensayos me cuestan un poco más que la novela. La novela no me cuesta nada leerla, pero los ensayos me cuestan un poco, ¿no? Porque cambian de tema, te ponen un párrafo de alguien que dijo algo, te mencionan libros o autores que a veces ni conoces, ¿no? Entonces me cuestan un poco más, ¿no? Y sí que me dio ahí un poco de resaca, pero en plan, estuvo bien el libro y me gustó, ¿no? Y además te hace reflexionar, pero a la vez la espesura, ¿no? El espesor del tema, que fue complicado, ¿no? A nivel también emocional y psicológico, pues te deja esa resaquilla ahí un poquito después. Normal. Es que los Yo ensayos quiero son mencionar un libro que me leí, que también lo he dicho varias veces en mis redes sociales, que pensé que me iba a gustar mucho y me generó como una especie de bloqueo, una resaca bloqueo, no sé, llamarlo como queráis, pero me dio mucha rabia porque era un libro que tenía las expectativas muy altas, se llama El psicoanalista. Eso te iba a decir, digo, me extraña que no menciones en este podcast al psicoanalista. Sí. Y has estado como 3 meses en tu Instagram con una relación tóxica con ese libro. De hecho, sigo teniendo una relación tóxica con este libro y con este personaje, me queda todavía el tercero, pero el primero me dejó completamente bloqueada y fue un libro Diazepam el que me sacó de ese bloqueo. ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Queréis que lo diga ya? Claro. Sí. Se llama, no me acuerdo, es una compañera, Elizabeth Mingo, se llama, esperad que lo tengo por aquí, algo de las ventanas. Ahora no me acuerdo. Bueno, luego os lo digo, pero es un libro muy suave, muy ameno de una mujer y un chico que se encuentran en un hospital y tienen una relación, no es romántica, pero bueno, entre ellos se encuentran un poco una nueva manera de vivir. Así que fue el libro que me sacó de ese pedazo de bono de psicoanalista, sí. Y luego os digo el título, pero es muy chulo. Me gustó. A mí me sacó un poquito de un agujero en el que yo estaba metida en la época en la que me leía tipos de libros de estilo Muchas vidas, muchos maestros y estas cosas, ¿no? Rollos ECMs, experiencias cercanas a la muerte, temas de hipnosis, temas de otras vidas y todo esto, y había libros como pues muy potentes, ¿no? Que te llegaban así como muy fuerte y de repente cayó en mis manos Maldito Karma. ¡Ay, me encanta! No me atrevo a leer estas cosas, a ver si algún día hablamos de esto, pero me da miedo, una miedica, no me leería jamás estas cosas. Pues Maldito Karma es muy divertida, o sea, yo creía, iba en tema de reencarnación, ¿no? Es una señora muy exitosa laboralmente, pues que tiene a su hija y a su marido pues un poco en segundo plano porque debido a su éxito laboral está muy centrada en su éxito laboral y se muere de una manera absurda, ¿no? Entonces la tía se reencarna en una hormiga, ¿no? Y entonces le dicen, claro, yo que venía de Muchas vidas, muchos maestros, imaginaros esto, ¿no? Lo de la hormiga.
Y la verdad es que fue muy bonito leerlo porque es que es muy desenfadado, muy gracioso, ya no piensas, o sea, simplemente disfrutas, es una lectura ligera, ¿no? Pese a que toca un montón de temas muy importantes, pero los toca desde el punto de vista de un humor tan ameno que, o sea, no te puedes otra cosa que reír, pero si te paras a pensarlo, va haciendo un análisis ahí de a qué dedicamos nuestra vida, no sé, o sea, te mete una buena bofetada, como le prestes un poco de atención. Sí, pues es verdad, porque además es que ella tenía que comportarse de determinada manera moralmente adecuada para dejar de ser hormiga y reencarnarse en un ser superior hasta poder volver a ser humana y volver a retomar la relación con su hija que sentía ahí que la había abandonado, ¿no? Entonces, claro, pues ella no entiende esos criterios morales y los va aprendiendo. O sea, que al final sí que hay como una especie de lección moral o moraleja, ¿no? Algo así. Pero como me ha venido a la metamorfosis, es que de la cucaracha. Nada que ver, o sea, este es para reírse a saco. Pero que un libro consiga transmitir temas como tan profundos, ¿no? O que te hagan reflexionar y demás, de una manera con tanto humor y demás, me parece, vamos. Hombre, es que para mi gusto el humor se hace para eso, o sea, el humor de porque sí, pues para una novela a lo mejor no da. O a lo mejor yo soy muy exigente y el humor absurdo me hace gracia para un chiste corto. Pero para una novela yo creo que sería más... Me gusta más el rollo del libro que has mencionado tú, el de Maldito Karma, que es que, vamos, me parece un libro que debería leer todo el mundo. Yo creo que el humor en una novela se puede hacer porque puedes meter a lo mejor al típico personaje gracioso, ¿no? También sale en las pelis, ¿no? El típico bardo, ¿no? Que está siempre haciendo el tonto y haciendo de reír, ¿no? Pero sí que es verdad que es mucho más fácil meterlo en este tipo de libros más cortitos, más así, ¿no? Más de pan, ¿no? De hecho, este tipo de personajes que acabas de mencionar tienen un nombre, ¿sí? ¿Sabes? ¿No? El alivio cómico se les llama. El alivio cómico, qué bueno. Bueno, pues esto es el alivio literario, ¿no? Entonces. Sí, el alivio literario, en este caso alivio cómico literario. Alivio cómico literario, ¿no? Para un poco descargar tensiones. Mira, la novela que os contaba antes, que yo lo he encontrado, es Más ventanas que contar, de Elizabeth Mingo, y trata fundamentalmente de, pues eso, de un chico y una chica que se encuentran en un hospital y ambos se empiezan a replantear su vida. Es una novela muy suave y se llama Más ventanas que contar. Eso, no me acordaba. Ahí está. Apuntada. Pues tiene buena pinta. Siempre salimos de los episodios con lista de libros para leer. No puede faltar. Es un podcast de literatura. ¿Qué vamos a recomendar? Claro. Pues vamos a tener que controlar un poco, porque si no nos van a decir, oye, ya, o sea, no me da la Claro, no voy a escucharlo más para no añadir más libros. Hombre, pero no todos los libros que mencionemos serán de gusto de todo el mundo, entonces damos opciones. Claro. ¿Que te apetece leer? Pues Maldito Karma. ¿Que te apetece sufrir? Cualquiera de los otros que hemos mencionado. Totalmente. Yo os iba a mencionar que creo que de esto, claro, no hemos hablado aún porque también llevamos poco tiempo, pero para mí han sido libros de Diazepam más bien cómics de Diazepam, porque para mí me ayudaba un montón cuando estaba en una época llevaba muchos años pues en parón lector por la carrera, tal, no sé qué, como las exigencias de la vida, ¿no? Y decidí en plan de, oye, voy a ver si con cómics pues vuelvo otra vez a retomar y demás. Y efectivamente, y no quiero quitarle peso a los cómics porque me parecen obras maestras también y hay novelas ilustradas maravillosas y creo que, bueno, pues que hay de todo tipo. Pero bueno, yo en concreto leía más cómics de Marvel, incluso Gwenpool, que es como graciosa y tal y no sé qué. Y creo que me ayudaron un montón también, pues eso, a desconectar, a pasar el rato, a tomármelo con humor un poco también y demás. Y a retomar lecturas. José Andrés, es que me lo has quitado. Delia lo sabe porque se lo he enseñado antes, así un pequeño spoiler. Pero es que justo iba a mencionar que para mí los cómics en general son mi descanso lector. Además, no hace falta que sean ligeros. Estos dos, este en concreto es de humor, pero Dandadan. Dandadan me encanta. Bueno, tiene humor, pero tiene también mucho tema. Pero es que ya solo el hecho del cómic es un lugar, es mi lugar feliz. Así que has dado en el clavo ahí conmigo.
Os voy a Total, confesar No, leer un cómic. O sea, no se me pasa por la cabeza leer un cómic. Es que no lo he probado, quizás Pues debería a lo probarlo. mejor en el cómic europeo encuentras algo más familiar con lo que introducirte, porque a lo mejor si nunca has leído un cómic, empezar por Dandadan, que es ahí anime, manga japonés a saco, y además del raro, Leí pues quizá no. Persepolis hace poco, que es una novela gráfica que, bueno, que no tiene, creo que no tiene nada que ver con los cómics, es un o bueno, cómic, no lo como te sé. diga. Bueno, es un cómic, pero la temática era como muy, bueno, otro tipo de temática muy distinta a la que mi cabeza tiene asociada a los cómics. Y eso es lo más parecido que me he podido leer yo a un cómic. Pero es que eso es un cómic. Dentro de los cómics, Claro. ya sean americanos, como lee Sandra, asiáticos, como leo yo, los europeos, los tienes súper profundos y complicados, los tienes súper ligeros, tienes de todo. Hasta cosas que no puedo decir en prime time. Sí, Yo la verdad es que totalmente, hace un pero... montón de años que no leo un cómic. Yo de más jovencita sí que, bueno, yo por mi generación, ¿no? Lo que se llevaba entonces era Ibáñez, ¿no? Que es Mortadelo, Filemón, Zipizape, todo eso, ¿no? Y yo me los devoraba, la verdad es que me encantaban. Y es verdad que sí que La los nube fui del dejando, Percebe, ¿no? ¿no? Poco a poco. Además, Noelia, a ti que te gusta mucho la novela histórica del siglo XX, en cómic europeo tienes novela gráfica de periodos bélicos del siglo XX. Vamos, para tenemos elegir a un la montón de lista, cosas y de mucha calidad, ¿eh? ¿Cómo no? Qué bien saberlo. Sí, Bueno, por eso y os decía tengo- que hay muchos tipos, ¿no? Al final que englobas cómic y parece que hablas de cómic americano, pues eso, Marvel, DC y demás, pero que luego es Exacto. eso, puedes ver Persepolis o Mouse, que también es Mouse. así como más profundo y tal. El tema de los nazis. Y claro, que tienen, pues eso, temas que son tela, hay mucha tela que cortar en esos cómics. Y así reivindicamos el papel del cómic dentro de la literatura, porque los cómics también son literatura. Exacto. Sí. Y sabes lo que también es literatura, que tengo que confesar mi guilty pleasure cuando no tengo ganas de leer nada, pero me encantan las plantas. ¡Ay, me encanta! Tengo libros de jardinería. También es literatura, ¿no? Sí, sí, sí. También puedo- Claro, claro. Todo vale. Oye, todo lo que sea leer, y a ese sí que no te pide nada a cambio, ese sí que no tienes Más ni que días enterarte de de la pan que trama. esto. Quería- Pan en vena. Quería, antes de que cambiemos de tema también, preguntarle directamente a Sandra, porque hemos hablado de resacas antes de libros, vuelvo un poquito para atrás, ¿vale? Y es que, como siempre, nos quedamos en la hegemonía de la narrativa. Pero Sandra, tú que tienes más experiencia que nosotras tres en el tema de poesía, ¿algún libro de poesía que deje resaca? Uf, pues fíjate, Qué es que siempre... creo, ¿no? Porque a mí me viene a la Claro. cabeza Alejandra Pizarnik, pero sé que hay mundo más allá de Alejandra Pizarnik. Pues es que te puedo decir que probablemente tú sepas muchísimo más de poesía que yo, porque soy muy mala poeta. O sea, escribo poesía, pero no consumo muchísima poesía. La consumía muchísimo cuando era pequeña y cuando era más adolescente y tal. Y ahora tiro más de narrativa. Entonces, claro, si te digo algún libro de poesía, probablemente ninguno va a ser súper profundo porque los leía muy joven y ahora leo más autores pues que son como yo, noveles y demás, y que pues no, pues a lo mejor ni siquiera la gente los va a conocer. Entonces, pues no sabría decirte. Creo que en eso podrías incluso decirme tú más algún libro de poemas o de prosa poética a lo mejor también que te haya dejado a ti más pozo, porque yo soy muy mala recomendando poesía. Jo, pues ya que me devuelves la pregunta a la cara, Sí, soy muy gallega. pues, No quiero saber nada. pues que me no voy a leo quedar poesía. con lo que he dicho al principio, Alejandra Pizarnik, que es que primero... hay que estar muy pendiente para entender su poesía, ¿vale? No es una poesía para todo el mundo. No es que diga, oh, me voy a leer un poemita. No. Te toca estudiar. Para entender lo que te está queriendo decir. Porque utiliza una cantidad de metáforas, una cantidad de alegorías y cosas que yo muchas veces Oye, digo, eso mira, no es de Azepán, ¿eh? no, al revés. No. Estaba hablando de novelas de las que te dejan resaca, pero en este caso un libro de Resaca. poemas. Y además, pues es una mujer pues que tuvo una vida difícil, una estabilidad emocional difícil, y eso se transmite en sus novelas. Y luego hay otra autora que me gusta mucho, que además toca tema de feminismos y tal, que tiene un poema que es No soy apta para señoritas, que no me acuerdo del nombre, creo que es Teresa Villeneuve o algo así. Bueno, lo pondré en la descripción por algún sitio, lo podrán encontrar si a alguien le interesa. Y ese creo que también tiene mucha profundidad. Es una mujer, pues eso, del siglo XX, creo, XIX-XX, que no encajaba en su tiempo. O sea, creo que el título de No soy apta para señoritas lo dice todo. Pues fíjate que Alejandra Pizarnik, como la has mencionado, me la ha mencionado mucha gente en directos de TikTok, también en plan hablando de poesía y demás, me lo han recomendado, en plan de, ay, tienes que leerla y tal. Y es verdad que no la he leído, o sea, lo reconozco. Hay que pero... cogerla con ganas, ¿eh?
Sí, ¿no? Tienes que estar preparada. Me gusta, pero no es para leer en la playa. Ya. Bueno, a ver, no me retes que me leí instrumental en la playa igual. Pero sí, lo apunto, lo tengo apuntado. Además, eso, cuando lo has dicho, me ha sonado porque me lo habían comentado ya en TikTok otras personas. Y ahora sí que te voy a hacer yo a ti una pregunta, porque lo he pensado antes y he dicho, claro, Marta en concreto, porque las demás creo que nos dedicamos a otras cosas ya como laboralmente, pero tú en concreto, laboralmente también te dedicas al tema pues de corrección, tal. Entonces, para ti, que tienes que leer como libros más, no voy a decir por obligación, pero que forman parte de tu trabajo, ¿no? Sí, muchos son por obligación porque no todos son buenos, te voy a ser sincera. Claro, por mucho que te gusten los libros, pues alguno no te gustará, claro. Claro, para ti, cuando quieres desconectar del trabajo y desconectas en un libro, como, ¿en qué tipo de libro quieres desconectar, no? Quieres decir, se acabó por hoy el trabajo y esto es lectura, pero por disfrute. Pues te pones un audiolibro, ¿no? Es que cambia mucho. También escucho audiolibros, sí. Cambia mucho la cosa. O sea, cuando estás trabajando con libros, cuando estás, por ejemplo, corrigiendo, no estás exactamente leyendo. O sea, cuando estás corrigiendo muchas veces me preguntan, ¿qué te ha parecido el libro? Y digo, yo qué sé, no puedo percibir según qué cosas cuando estoy corrigiendo, porque estoy pendiente de otras. No percibo el ritmo, no percibo bien lo que transmite el texto en cuanto a emociones y tal. Entonces, aunque trabaje con libros, no es como leer exactamente. Con las valoraciones y con los informes de lectura sí que se parecería más a leer, y aún así tampoco del todo. Entonces, ¿con qué libros descanso? Pues con cualquiera, con el que te apetezca. O sea, la diferencia está en que uno te lo tienes que leer y el otro lo has elegido tú. Pero son libros normales y corrientes, no hay un truco. Vale, no hay un género concreto, sino que simplemente lo que te apetezca. Sí que hubo una época en la que esto me marcaba mucho y como trabajaba con libros no podía leer aparte por ocio, pero creo que ya he superado esa etapa y ya he separado Iglesia y Estado y ya está. Yo hay veces, chicas, que he estado sin ganas de leer, o sea, sin ganas de leerme un libro, sin ganas de empezar un libro, o no sin ganas o sin motivación para empezarme ninguno en concreto porque no me llamaba ninguno la atención en ese momento y me he dedicado durante bastante tiempo a, no sé si vosotras lo hacéis también, a simplemente leer artículos cortos de opinión o lo típico que sale en las redes, ¿no? Pues cosas que te las lees en 5 minutos, ¿no? Y que simplemente pues ya está, ¿no? Que tampoco van mucho más allá y que tampoco te enganchan a tener que estar ya con un libro largo durante mucho tiempo, ¿no? Sí, algo desenfadado y que no te implique un compromiso, digamos, ¿no? Sí. Me ha venido a la cabeza que yo ahora estoy como descartando un poco leerme libros tochos de estos gordotes. Estoy empezando a elegir libros que sean más finos, más rápidos, aunque no sean diazepam, aunque sean libros más tediosos y más complejos, sí que estoy empezando a elegir libros más cortos de leer. Sí, pero fíjate que hay veces que los libros cortos cuestan más que los largos. Yo he habido libros que de primeras me han dado mucha pereza empezar porque digo, verás lo que me va a llevar, y que luego tenía muchas ganas de seguir leyéndolo en plan de, venga, saco un ratito y leo este poquito y tal. Entonces depende, a veces eso es un poco trampita. Es que el problema es que el compromiso que requieren es mayor, pero cuando es bueno, da igual la longitud que tenga. Claro. Pero claro, si es malo, leer 200 páginas no pesa lo mismo que leer 800. Claro, o si es igual de bueno, es verdad que obviamente yo entiendo, yo también me fijo un poco en la longitud, ¿no? Pues por lo ¿También miráis el número de páginas que tiene un libro antes de empezar? Depende, si no conozco al autor, sí. Si conozco al autor, no, porque sé que si me gusta, me trago las páginas que hagan falta. Claro, pero si no conozco al autor, sí que lo pienso más. Es como, ostras, que son 1000 páginas. A ver si voy a empezar y luego no. Bueno, entonces, ¿cómo pondríais vosotras la definición de un libro de diazepam, ¿no? ¿Qué tiene que tener un libro de diazepam para que, digamos, que sea una especie de salvavidas dentro de este océano de literatura que a veces pesa un poco, ¿no? ¿Cómo tendría que ser un libro de diazepam? ¿Qué es un libro de diazepam? Sobre todo, o sea, vamos a ir sumando características, pero para mí la característica principal de un libro de diazepam es que sea satisfactorio. ¿Vale? O sea, con un libro de diazepam no busco uno que en la última página me deje con el culo torcido y ya pensando de... ¡Oh! No, o sea, quiero que sea satisfactorio. Que sea predecible, que tenga sorpresas, no me importa. Pero que sea eso, que yo lo termine y diga... Sí. Yo añadiría, Marta, que tenga un final. Sí, o sea, que no, para mí eso va unido. Por favor, si no tiene final, no me podéis dejar con el final abierto, no, por favor, eso no es diazepam. La mente tranquila y relajada con un final feliz.
Total. Es como después de comer, sentarse en el sofá y ver una película de estas de cualquiera que haya en la televisión. Sería como un momento relajante, sin pensar, tranquilo, una historia suave, que no sea muy complicada y que no te complique a ti la vida tampoco. Y como dice Delia, que tenga un final cerrado, sobre todo. Sí. Final cerrado y feliz. Cerrado y feliz, sí. Ahora Bueno, que aunque dices se me, esto, ocurren Delia, libros, se me ocurren libros de Acepan que no son felices, ¿eh? Pero aún así es satisfactorio, ya te digo. O sea, no eso siempre lo que bueno es que dices- acaben juntos. Bueno, a ver, que sea feliz o recuerdas no me importa. Mientras sea cerrado, Claro. también llevándolo al mundo de las series y de las pelis, ¿no? Hay veces que acabas una serie y te quedas con esa resaca, ¿no? A veces también pasa, ¿no? Que ves una peli y dices, ¡guau! ¿Ahora que empiezo, no? Y ¿sabéis cuál es mi serie diazepam por excelencia? Friends. ¿Cuál? anda. Los cortos de 20 minutos que te hacen reír, que no van más allá, ¿no? Los personajes nunca evolucionan, son siempre los mismos. No tienen más fondo que lo que es, ¿no? Y algo así, pues como, digamos, como píldora diazepam audiovisual. Yo añadiría a lo mejor que fuese fácil de leer, ¿no? Que no te requiera, que nos haga un poco bola, ¿no? Que hay Sí, que no libros sea que tan aunque son barroco. buenos se puede hacer un poco bola, ¿no? Sí, eso es. No que, pues eso, a lo mejor Alejandra Pizarnik, pues no. Pues no. O sea, pues que no haya metáforas, que todo sea muy sencillo, que lo leas y sea como en plan como fluir, en plan de, bueno, pues ya está, esto me está llevando y yo me dejo llevar. Yo creo que eso para mí es importante. ¿Tenéis algún autor, autora o libro que sea como vuestra mantita emocional? Como ese recurso que dices, aquí seguro que voy a estar a gustito. Yo no diría que el mío es diazepam, pero yo diría El Principito. Me he leído El Principito quizá como 20 veces porque es cortito, te lo lees en nada. Cada vez que lo leo descubro algo que se me había olvidado y que me hace pensar en algo y tal. Sé que no es diazepam porque al final creo que es un libro que para ser un cuento es bastante profundo y demás, pero como que es mi lugar seguro. Es como en plan, de este libro lo leería 50.000 veces y me siento cómoda leyéndolo. Ya nos conocemos, es como un amigo de toda la vida, en plan de no tengo nada que descubrir en él, quizás cosas nuevas así pequeñas y tal, pero sé que puedo confiar en él, sé que me va a dar lo que yo necesito. Yo particularmente no tengo ninguna autora que pueda ser mi diazepam, pero más bien historias, ¿no? Sí que es cierto que escojo historias que sepa que van a ser más suaves, más tranquilas. No sé si meterme en un jardín, que siempre lo digo, Métete pero en el jardín, por ejemplo, Jardín. Esto que se me ocurre a mí ahora, Javier Castillo, en los últimos libros que él ha escrito, los podría decir como libros de diazepam porque sí que son historias como muy normales y sin sobresaltos, porque por lo menos yo no he sentido ningún sobresalto y entonces podría ser uno de ellos que yo escogería si necesito tranquilidad. A ver, yo no tengo tampoco ningún autor o autora favorito, por así decirlo, en ese sentido. Ya he mencionado antes que en literatura soy muy cambiante, pero así como fenómeno, creo que sí merece la pena mencionar que ahora están muy de moda los libros diazepam venidos de Asia, los libros estos cozy, acogedores de Japón, de Corea, que realmente no pasa tanto, son de un ritmo muy lento, muy de introspección, de conocerse a sí mismo, de qué queda en la vida, unas portadas preciosas, unos títulos muy raros pero muy bonitos, la biblioteca de no sé qué, el café de té de no sé quién. Y creo que esos, como fenómeno en general, ya se han convertido en un género propio y creo que serían la definición de novela diazepam. Yo no me he leído ninguno, pero no sé si, bueno, ahora que lo has dicho, o sea, no lo había relacionado yo como un libro así, diazepam. Viene un poco a ser más o menos un poco el paralelismo a las telenovelas turcas, ¿no? Que están tan de moda ahora en Netflix. Creo que las telenovelas turcas tienen mucho más drama. Tiene muchos giros ahí. Porque, por ejemplo, un libro de estos de los que estoy mencionando, diazepam asiático, se llama Dorayaki y es un hombre que trabaja, pues eso, cocinando. Dorayaki es esto que comía Doraemon, que es como una concha Kodan, pero en vez de chocolate rellena de pasta de judía dulce. Pues hace eso y llega una viejita a esto y se queda así como... dice, mira, vamos a hacer un trato. Yo voy a quedarme aquí contigo y te voy a enseñar a hacer los mejores dorayakis de la ciudad, porque te salen regular. Y es él colaborando con una señora jubilada que le enseña a hacer dorayakis y pues cómo eso le va cambiando la visión de su vida. Ya está, esa es la trama.
O sea, tiene mucha profundidad, pero no mucha complejidad de lectura. Y sería un poco ahí la descripción. No sé si he convencido a alguien, pero de verdad que le den una oportunidad. Yo estaba pensando que me recordaba un poco a la peli esta de Boyhood, que básicamente narra cómo va creciendo alguien, en plan de no pasa nada en realidad, pero pasan como muchas cosas porque la vida de una persona durante 12 años. Además, literalmente porque eran como 12 años rodados en 12 años. O sea que me ha recordado un poco a eso, pero no estaba pensando en si me convencías o no, sino que de repente me ha venido a la cabeza eso y he dicho, existe esto en libros. En libros asiáticos, además. Con el que estoy leyendo ahora, que os lo comenté en el episodio piloto, el de la amiga estupenda, ¿no? Que es bastante diazepam, la verdad, porque es que es el transcurso de una vida, ¿no? Y una niña que empieza contando la historia de unas amigas, de su amiga, ¿no? Son 2 amigas y tal. Y son los 4 libros, son la vida. O sea, no hay... Es como si yo me pongo a escribir ahora de cómo fue mi infancia, luego la adolescencia, mi primer amor, como cuando me casé, que si tengo hijos o si no sé qué. Bueno, así, o sea, es como esos típicos libros de te cuento mi vida. Las biografías a lo mejor podrían ser diazepam a veces. Depende de la biografía. Que yo tengo por aquí la biografía de grandes tal y no sé, la biografía de Churchill, la biografía de Hitler, no me parecen muy diazepam. Sí, bueno, claro, es que me has puesto unos ejemplos que, madre mía, no. Es que los que yo leo, que yo soy de histórica. Claro, es que me venía a la cabeza la de Belén Esteban, imagínate. Que, vale, no estábamos pensando lo mismo. No me la he leído, ¿eh? Lo negaré todo, no lo he leído. Aquí escuchamos, pero no juzgamos. No, de verdad, no soy de biografías. La verdad es que no me ha... Yo tampoco. No me ha llamado nunca la atención. Yo tampoco. Estaba leyendo los comentarios de nuestro fan número 1 en el directo. Darth Lasso. ¿Cómo se dice? Darth Lasso. Lasso, que decía que cualquier libro de Michael Ende. También han mencionado a Julio Verne, Jack London. Julio Verne como novelita ligera. Bueno, o sea, ligera no, Me gusta Julio Verne, pero no sé si le consideraría diazepam. Bueno, es que, claro, H.G. Wells. O sea, Darth Lasso le da duro la vida, ¿eh? Pero es que esto depende de lo que cada uno considere relajante para sí mismo, ¿sabes? Cada uno se droga con lo que quiere. Claro. Mira, a mí un día me dijo una paciente, no, yo prefiero, en vez de tomarme un lorazepam, lo que hago es que me tomo un poco de wasabi y eso hace que me centre tanto en el picor que ya se me pasa la ansiedad. Y dije, pues fantástico, pues lo voy a recomendar más. Así que hay diazepam dependiendo de cada uno. Mira, Sandra, que yo he tenido a menudo problemas para conciliar el sueño e insomnio y todo esto, y encontré mi diazepam en los audiolibros. Digo, de hecho, y empecé con un manual de aviación, porque yo me dedico a la aviación, me puse un manual de aviación en un audiolibro, mano santa, o sea, es que ni un diazepam, ¿eh? Hombre, es que eso también nos evoca cuando éramos niños y nos contaban cuentos, ¿no? Algunos nos habrán contado más cuentos que a otros, pero yo creo que todos, que más que menos, hemos escuchado algún cuento. Entonces, ese momento audio también tiene su parte de nostalgia y de cariño que también ayuda a relajarse. Sí. Me pasó que empecé, tuve una especie de resaca literaria como la que estamos hablando, ¿no? Cuando me leí por primera vez El clan del oso cavernario, la primera parte, ¿no? Y bueno, pues la historia es preciosa y tal, y te quedas con muchas ganas de más, ¿no? Y no sé si lo conocéis, son 6 o 7 libros, son ladrillos además, ¿no? Pero sí que es verdad que pasa el primero y pasa el segundo, que están muy bien, pero a partir del tercero se empieza a volver un poco tedioso, ¿no? Hacen un viaje larguísimo, todos son redacción de estampas, de paisajes, de hierbas, de animales. Escribir viajes es muy difícil. Qué aburrimiento, por favor, con lo bueno que era el primero. Entonces dije, audiolibro que va, a dormir. Y estuve un montón de tiempo utilizando el resto del clan del oso cavernario como libro de diazepam para dormir, en audiolibro. Oye, me parece una idea maravillosa, porque además yo sí que a veces se recomienda en plan de, pues ponte un libro pero que te resulte aburrido, uno que no te enganche y no te tenga ahí en tensión. Y claro, al final en audiolibro es todavía mejor, porque no tienes que estar mientras intentas dormir con un libro en la mano. Pues eso para mí no funciona porque me pasa lo contrario que a Delia. Si veo que me he dormido un poco y que me lo he perdido, encima me da rabia y me siento peor. Así que yo si escucho audiolibro tengo que estar pendiente y cuando ya veo que... Ya paro. Yo empecé así, pero tú te lo programas 10-15 minutitos. Entonces,
al día siguiente te vas un poquito para atrás, lo último que recuerdes, y te lo vuelves a poner. O sea, no se acaba en la vida, ¿eh? Lo puedes programar y todo, ostras. O sea, Sí. a mí que muchas veces no sé ni ponerlo, voy a saber hacer eso. Es muy fácil, ya os lo explicaré. Yo mientras leo por las noches escucho ASMR, también escribo con ASMR, no sé si lo conocéis, pero yo soy muy de ASMR y yo estoy leyendo y estoy con los cascos escuchando ASMR. Entonces, una maravilla para dormir también. Es verdad. Ya te digo. Mira, ¿ves? O sea, no, si no lo habéis probado, os invito a que lo probéis. Sí, yo las noches que me cueste dormir estoy tomando notas también, ¿eh? De todo lo que me vais diciendo. Aunque es verdad que los audiolibros últimamente los estoy escuchando por interés puro y duro. Entonces no me dejan dormir, pero vamos. Os voy a hacer una preguntilla, chicas, que a lo mejor me meto donde no me llaman. Vosotros veréis. ¿Cómo le hemos dicho a Noelia? Si me contestáis o no. ¿Hay algún momento en el que estabais especialmente fastidiadas, ¿no? Y que necesitaseis leer algo con cero drama, ¿no? En plan, mira, me dejó mi ex y no podía leerme a Margaret Atwood, obviamente, pues porque a lo mejor lo mataba, ¿no? Y entonces, pues, ¿hay algún momento así especialmente crítico en la vida en el que un libro de Diazepam nos salvó la vida? Yo no recuerdo, en mi caso me gusta que los libros me den caña, que tengan finales no felices y sí, a mí si he tenido algún momento en el que yo no he estado bien, lo que me apetece es leer un dramón, un buen drama y a personajes que se les complica la vida también. Y, sí, claro, por comparación. Yo empatizo con ellos, ¿no? Y sería más bien mi línea, en realidad. O sea, como ponerte música triste cuando estás triste, ¿no? Como para, ya que me hundo, yo quiero llegar hasta el fondo. Claro. Para limpiar la herida bien a fondo. Un fenómeno que es que si yo escucho dramas peores que el mío, o mal de mucho, pues consuelo de tontos, ¿no? Y así pues digo, pues no me va a ir tan mal, porque está tan fatal. Total. ¿Y tú, Sandra? Pues no sé qué diría, yo creo que también me refugio más pues en lecturas ligeras tipo cómics y tal, porque al final es como lo que quiero es desconectar, no pensar y demás. Tanto como para decir que me ha salvado la vida, pues diría que igual no, porque si estoy como muy hundida soy incapaz de concentrarme para leer incluso cómics, o sea, estaría en la misma página, volviendo otra vez a leer lo mismo y no me concentraría. Pero si estaba así como tipo, como de bajón existencialista de esto de vez en cuando, ay, Dios mío, tal, pues es como en plan de, mira, Spider-Gwen, ¿sabes? O sea, voy a ver cómo hace el Canelo este personaje y ya está. Me encanta ese personaje. Es genial. Yo sí. A mí sí que se me ocurren cosas más concretas. Yo, sin entrar mucho en detalle, soy una persona muy cíclica en el tema emocional. Y a veces el ciclo bajo me pilla muy abajo porque se juntan las cosas de tu cabeza con las cosas externas y te pilla muy mal. Y sí que recuerdo una etapa especialmente mala, que bueno, dejé el trabajo y me fui del país así, pero de un día para otro. O sea, dejé el trabajo y 3 días después ya estaba en otro país con otro trabajo. Estaba yo chunga en ese momento. Y más que un libro... Que sí, o sea, me iba a las bibliotecas, me fui a vivir a Escocia, a lo más perdido de las Highlands, junto al pico más alto de las Highlands, me encanta. Muy romántico todo, muy de... Ahí a lo fresquito. Sí, pues hacía un calor, el verano más caluroso que recuerdan, me decían, y yo me cago en la leche. Todo mal. Y más que libros, porque pues eso, me iba a las bibliotecas allí de segunda mano, encontraba cositas sobre los clanes escoceses que me gustaba mucho y tal, pero creo que el momento Diazepam para mí fue un poco la escritura más que la lectura. Yo ahí ya había escrito mi primer manuscrito, pero no lo había publicado todavía. Entonces no era escritora ni profesional ni con vistas a serlo. Pero sí que fue un momento de volcarme bastante en lo que es mi escritura, la escritura en general, y creo que ese fue el Diazepam que necesitaba en ese momento. Pues fíjate, Marta, me pasó algo parecido y de hecho lo iba a contar. Hemos tenido ahí una especie de experiencia paralela porque a mí me destinaron a Canarias. A mí me destinaron a la última isla del mundo, en los confines del Atlántico, en el Hierro, a trabajar allí, ¿no? Y estuve 2 años allí y me aburría soberanamente. Es que además el aislamiento social, ¿no? El no tener a nadie allí, ni a tus amigas, ni a tu pareja, ni a tu familia, ni a desconocidos, o sea, es que estás en mitad de la nada. Es que es una isla con 8.000 personas, ya.
rodeada de agua, no hay nada más, ¿no? Y además tenía muchísimo tiempo libre y la escritura me salvó la vida. La escritura para mí fue mi bálsamo de decir, bueno, mira, tengo tiempo, voy a aprovecharlo, por lo menos hago algo productivo y me pongo a escribir y allí me cepillé prácticamente 2 de los libros que he escrito hasta ahora. O sea que vamos, en 2 años, si me llegan a seguir allí, pues a lo mejor todavía estaría ahí, venga a escribir sin parar, tendría a lo mejor 17 libros ya, ¿sabes? Es que creo que los libros curan, pero escribir es lo que te sana. Porque te vuelcas todo lo que tienes dentro en un papel. Es que escribir en el fondo es tener una conversación contigo mismo y muchas veces no nos damos el tiempo para escucharnos. Totalmente. De hecho, joder, es que ahora que lo decíais, digo, es que claro, o sea, a mí me ha pasado exactamente igual, o sea, además igual a raíz de estar 1 año y medio en Almería donde no tenía absolutamente a nadie trabajando, yo sola por mi cuenta, tal, y pues claro, tenía la playa al lado, que también el mar, pues para mí es como en plan de súper evocador. Y sale un mogollón de tus poemas, por cierto, me fijé el otro día que digo, ¿qué tiene esta chica con el mar? Total, pues es que empecé en Almería y empecé en Almería como un cambio radical de todo y empecé a retomar la escritura que llevaba años abandonada. Y total, igualmente, o sea, fue como un poco hacer introspección y lo que dice Marta, que lo digo yo un montón de veces también, que al final escribir es organizar lo que tienes en la cabeza, hecho un burruño, y ponerlo en palabras. Y es que eso es súper importante, porque hay veces que tienes todo hecho, sentimiento ahí como una pelota, pero si no te paras a introspeccionarte un poco, ¿no? Pensar un poco en lo que está pasando para ponerlo en palabras, muchas veces realmente te quedas solo con la emoción y no sabes de dónde está viniendo todo eso. Y creo que es súper, súper importante. Bueno, va a resultar que el diazepam no es tan ligero como pensábamos en el primer momento, ¿eh? El diazepam, vamos, quien se dedica a la farmacia te lo dirá, hay que tomarlo con precaución porque no es tan suavecito, ¿eh? Sí, o sea, bueno. Viene el antes y el después del diazepam, ¿no? Lo que me hace tomarme el diazepam y qué resultados tengo luego, al final es un ciclo al final de vida, ¿no? Totalmente. Hay un libro también muy bonito que me leí hace unos meses, que no sé si lo conocéis, se llama La casa en el mar más azul. Es un libro muy bonito que en ningún momento, no voy a decir de qué va porque es lo mejor, pero yo no me esperaba que fuera así. Es un libro que te abraza cuando acabas y este verano mucha gente me ha pedido que le recomiende un libro. Le he recomendado justo ese, La casa en el mar más azul, porque es una historia súper bonita y además que como que te hace pensar y reflexionar un poco en uno mismo y en la manera en la que cómo funciona la sociedad también. Los prejuicios y todas estas cosas que hoy están muy presentes, así que pues, me ha venido a la cabeza este libro que es súper suave. Y también diría que es un libro de diazepam, es más gordito, no es que sea un libro fino, pero se lee muy rápido. Mira, lo que ha dicho Noelia me ha recordado 2 cosas. Me ha venido a la mente un libro de diazepam, que en este caso es otro cómic, que es el de Heartstopper, que se puso tan de moda hace poco porque tuvo una serie y todo en Netflix. Y me ha dado a pensar en otra de las que yo creo que son características del género de las novelas de diazepam. Y es que, aunque se muestren problemas, siempre se muestran desde la esperanza de que tienen una solución. O sea, creo que una de las características sería precisamente esa esperanza. Sí. Mira, Marta está comentando en TikTok Dar Lasso que de Escocia el poeta Walter Scott. Hombre, ese diazepam no es. No, pero ya estamos viendo que este oyente que tenemos aquí tiene unos gustos un poquito complicaditos. Ha hecho una recomendación muy buena justo antes. Ha hecho una que para mí sí que es diazepam, es de humor, además humor absurdo, pero no del todo, o sea, humor absurdo con segundas lecturas. Y es que ha mencionado Terry Pratchett. Ha mencionado concretamente El color de la magia, pero como no es mi libro favorito de Terry Pratchett, me quedo con que ha mencionado a Terry Pratchett. Vale, porque a mí la saga de la muerte, lo siento, me gusta mucho más que la saga de la magia. Así que Terry Pratchett como autor de humor, creo que es diazepam puro y duro para quien le apetezca diazepam y a lo mejor no se vaya a lo clásico que sean los cozy y los románticos. Sí, no tiene, o sea, quiero decir que yo creo que este seguidor le gusta lo profundo, pero también sabe disfrutar, ¿no? de libros de humor. Es lo que decíamos, que el diazepam para cada uno puede ser una cosa muy diferente, ¿no? ¿Alguna vez habéis escrito algo que se pudiera considerar de este estilo, así diazepam, así agradable, esperanzador, bonito?
Yo una vez escribí un pequeño artículo sobre puertas. Sobre puertas. Sobre puertas. No me lo esperaba. Pues no sabéis lo que salió ahí, o sea, lo que las puertas pueden simbolizar. ¿no? Abrir Si puertas, cerrar puertas, si claro. están cerradas, si están abiertas, si alguien te cierra la puerta. Si Luego la subtrama de la ventana, ¿no? No puede salir. Sí, hasta un escrito sobre puertas puede llegar a ser hasta profundo y todo, ¿eh? Y hacerte pensar. Ostras, ver, si eso nos- me si nos pasar, ponemos- ¿eh? Eso quiero leerlo yo, Delia, ¿eh? Jefa, tenemos 15 Buscaré, minutos, ¿eh? buscaré. En el baúl de los recuerdos lo tengo que tener, pero por ahí tiene que andar, sí. Eso hay que recuperarlo. Total. Sí, sí, compártelo. Sí, sí, sí. Pero solo a vosotras. Vale, Vale, luego mencionaremos por aquí nuestras impresiones. claro. Bueno, Marta, me habías dicho que recordase algo para decir al final, porque nos quedan 15 minutitos. Sí, nos quedan 15 Pero no me acuerdo, entonces por favor, proceda. Que antes de cerrar tenemos que decir el tema de la semana que viene. Tenemos que decidir, bueno, es que lo sometemos a votación como sabéis, esto es cada 2 semanas, cada 15 días el podcast se subirá los viernes, como hicimos en el episodio piloto, ¿vale? Y bueno, pues lo podemos ver en Instagram, en YouTube, en TikTok. Bueno, tenemos aquí a Sandra haciéndonos el directo. Y en Spotify, en iVoox, si preferís no vernos, solo oírnos. Y sí, pues ya iremos anunciando el tema siguiente. Lo decidimos un poco a votaciones. Tenemos ahí un bombo de lotería y a ver qué sale, ¿no? Pero os invito a que nos propongáis temas en las redes, porque tenemos que nutrir ese bombo y que no acabe nunca. Así que... Ay, sí, por favor. Pero chicos. de momento tenemos que elegir el de la semana que viene y lo vamos a hacer, dijimos, al azar. Al azar. Eso ¿Lo vas a dijimos. hacer ahora en directo? Ahora en directo. Marta. Sí, 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 Wow, esa dale. era la cosa. Vale, Entonces, vale, venga. Lo vais a hacer vosotras. ¿Vale? O sea, quiero que digáis un número. Poneros de acuerdo entre las tres. Podéis debatir. Yo no, porque estoy viendo las respuestas. Pero vosotras, quiero que digáis un número del 1 al 13. Wow. O sea, pues... no Y sé, yo digo que ha salido. Mira, os propongo, Noelia dice un número, Sandra otro y yo otro, y de esos tres, los restamos. No, hombre, porque O los numerología. no, de esos tres elegimos 2 y de esos 2 elegimos 1 o algo así. Sacamos no la sé. raíz cuadrada y lo que sea rápido, porque si lo hacéis rápido pensamos menos y entonces es más espontáneo. Venga, Noelia, sí, número del 1 al dímelo. 13. 3. 3. Sandra, 13. 13. Delia. Yo el 10. Vale, pues tenemos el 3, el 10 y el 13. ¿Y ahora cómo, Vale, cómo salís pues de tenemos nuevo? ¿Y ahora qué? Ya por lo menos no hay 13, ahora solo hay 3. Pues, oye, todos hemos dicho el 3, el 13 Y el 10. Delia. Iba a decir, lleva 3. Compartimos el 1 y el 3, ¿no? Sí. ¿Dudas? Venga, el 1 y el 3, vota, Noelia. Pues el 13, ¿no? Pues sí, reúne los dos. Pues ya Venga. está. ¡Hala, adjudicado! El tema de la próxima quincena, porque es cada 2 semanas, va a ser adaptaciones literarias en el cine y en las series. ¿Deben ser Muy fieles al libro o adaptarse a su propio lenguaje? Ostras. Interesante, me Muy encanta. Ahí hay ¿no? palique. Muy chulo. Mira, además por TikTok estaban proponiendo el 13 también, ¿eh? O sea que hemos tenido apoyo por redes sociales. Qué también. morbosos, todo el mundo ahí, el de la mala suerte. Venga, a ver cómo sale ese, ¿eh? Felito Quintero ha votado por el 13, efectivamente. Sí. Así que nada, adaptaciones literarias, ¿fieles o auténticas? Me gusta. Va a ser un buen Bueno, tema. chicas, ¿queréis aportar alguna cosa así para el cierre? Yo me quedo para el final para cerrar un poquito el tema, pero si queréis añadir alguna pequeña cosita breve, este es vuestro momento. Pues yo sí. Yo ya sabéis que siempre tengo un momento para hablar de alguna de vosotras. Y como hoy hemos tocado libros de estos que te dejan tocado cuando acabas, quiero hablar precisamente del libro de Noelia, el del murmullo de un ciprés. No es un libro pesado, no es un libro denso, pero cuando te lo acabas de leer se te queda algo removido por dentro. Así que es uno de estos libros que te hacen necesitar un diazepam después. Pero en el buen sentido. Es un final Me lo apunto. agridulce.
Me lo apunto también. O sea, cuando estemos fuertes, ¿no? Esto no Tampoco es hace para falta cuando... estar muy, muy fuerte, No. ¿vale? O sea, Ajá. no es un libro de Azepam, pero sí que te da una pequeña bofetada, pero con cariño. Bueno, bien. Amorcito. Hmm. Muy bien. Y esa es mi última recomendación de hoy. Muchas gracias, Marta, por la recomendación. A mí me encanta. A ver, es que tengo la ventaja de conocer vuestro trabajo en general, así que puedo mencionaros. Genial, chicas, pues si queréis lo dejamos aquí. Nos vamos despidiendo, si queréis. Yo que lo quería transmitir al final, ¿no? De todo esto, que al final yo creo que creíamos que iba a ser corto, Marta, que lo hemos dicho, a lo mejor es corto, ¿no? Mira tú, otra hora. También te digo, nos hemos ido por las ramas, pero bien, ¿eh? Sí, pero otra hora que nos hemos pegado, que un poquito más y se nos corta aquí la llamada, que nos está saliendo el botón rojo ahí ya en intermitente, que oye, cortar ya. Bueno, pues ya hemos visto para qué sirven los libros de Azepam, si tu corazoncito necesita un descanso, si tu cabeza está un poquito llena de niebla y tu vida necesita un respiro, pues no es flojera, ni culpa, ni huida, ni nada, es autocuidado. Y es tu momento de Azepam literario. Así que, pues nada, gracias por escucharnos. Gracias, Sandra, Marta y Noelia. No olvidéis darle al like, al follow, mandarnos todos los piropos que queráis por las redes y nos vemos en Y el no dejéis de leer. episodio desde la contraportada. Y un besito también para Antonio, que hoy no ha podido acompañarnos, pero le llevamos en nuestro corazón. Un besito para Antonio también. ¡Chao! Muchas Chao. gracias. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Tu dosis de literatura. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Tu dosis de literatura. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Tu dosis de literatura.